meditación. Y si quieren tomar apuntes de algo que el Señor vaya hablando en su corazón, genial. Así que si tienen lápiz y papel o libreta, lo que tengan, la Biblia también, por si la... No creo que la utilicemos por el tiempo, pero si la tienen ahí, quieren ver algún versículo, pero genial. Así que eso, pues, vamos a orar para que partamos ya. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites hoy compartir, Señor. Te pedimos que tú nos puedas ayudar a poder entender, Señor, y poder captar lo que tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Vamos a estudiar ahora, Señor, la vida de un gran hombre tuyo, Señor Moisés, y te pedimos que pueda nutrirnos de su vida, Señor, de su experiencia, de todo lo que él, Señor, sirvió, de todas las cosas que él hizo, Padre, que podamos aprender y que podamos, Señor, aplicar muchas de sus cosas, las cosas que él hizo a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, ayúdanos cada día a poder ser mejores en ti, Señor, y que tu presencia esté en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ya, me encanta. Vamos hoy día a estudiar este tipazo que es Moisés. Ahí está, Moisés, líder y legislador. Moisés, yo creo que todos hemos escuchado acerca de este tipo Moisés, ¿cierto? Es bien famoso en la Biblia, no un personaje secundario, sino que es uno de los personajes principales en realidad del Antiguo Testamento. Y la verdad es que cuando estudiamos a Moisés y vemos la figura de este personaje Moisés, es sin duda un eslabón súper importante en la transición del pueblo de Dios, que, bueno, tuvo de alguna forma su primera crisis más profunda y compleja como pueblo fuera de sus tierras en Egipto, así que Moisés pasa a ser un eslabón súper importante. Yo creo que todos, no sé si todos, pero de los que me están escuchando, saben cómo llegó Israel a Egipto, ¿cierto? Póngame un sí, si no lo explico. ¿Saben todos cómo llegó Israel a Egipto? O la mayoría, no sé si lo saben, bueno, igual lo voy a comentar mientras ahí me escuchan, algunos yo creo que sí, algunos no se acuerdan, no sé, pero Alejandro la clase pasada nos comentaba que de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Bueno, Abraham tuvo su hijo Isaac, después Isaac tuvo a su hijo Jacob, y Jacob tuvo a José y varios hijos más, y este José, luego de un conflicto familiar, de un problema familiar, bueno, los hermanos, con los hermanos, con unos sueños que él tuvo y todo eso, ese rollo, llegó a, los hermanos lo vendieron y llegó a Egipto, llegó en esa calidad de esclavo, por decirlo así. Bueno, estando ahí en Egipto, conocemos la historia que hubo hambre en la tierra donde estaba Jacob, y, y finalmente manda a su familia, a sus hijos a buscar comida a Egipto, mientras José llegó a ser el segundo más importante luego de Faraón, ¿cierto? Entonces, más o menos, en resumen, esta es la historia, cómo llega el pueblo de Israel a Egipto, o sea, José siendo el segundo más importante después de Faraón en Egipto, trae a su familia y su familia empieza a vivir y de alguna forma multiplicarse en Egipto. Bueno, entonces, vamos a avanzar. La figura de Moisés. La figura de Moisés, su figura en sí, bueno, nace en un pueblo numeroso, ya establecido en Egipto. Ya habían pasado varios años, acuérdense que el Señor le habló a Abraham con anticipación de lo que iba a vivir su pueblo, que iban a estar 400 años en esclavitud, ¿cierto? Entonces, esta figura en sí, o sea, Moisés ya nace en un pueblo numeroso, ya establecido en Egipto, y enfocándonos un poquito en lo que él era, su personalidad en realidad, y podemos descifrar bueno, si nos ponemos a estudiar, que él era un líder, era profeta también, era juez, era legislador, un intercesor, fue un fugitivo en algunas ocasiones y bueno, y también fue luchador. Acuérdense que ahí se hizo el fuerte y fue homicida, también cometió homicidio. Bueno, pero en fin, los datos que podemos extraer de la palabra de Dios para trazar la verdad, un perfil completo de su personalidad, de cómo era este tipo Moisés, igual son súper insuficientes, porque ese no era el foco o para donde Dios quería siempre apuntar, pero sí podemos extraer cosas súper importantes de la figura de Moisés en sí.
por su vida, por lo que él tuvo que vivir, podemos darnos cuenta que, bueno, su semblante o su carácter era de firmeza, pero también de suavidad a la vez. Yo creo que debido también a los momentos gloriosos que él vivió momentos súper gloriosos en la presencia del Señor, pero también vivió momentos súper complejos, generalmente cuando él se apartaba o cuando estaba en el proceso de conocer más a Dios, más que nada. Bueno, la figura de Moisés, como les comentaba al principio, es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Junto con Abraham y junto con David, yo creo que son los tres personajes más importantes. Y David es uno, o sea, perdón, Moisés es uno de los personajes más importantes. De hecho, se le nombra como un grande en la fe en Hebreos capítulo 11, si no me equivoco. Y bueno, y eso con la figura más o menos de Moisés y algunos rasgos bien a gran generales que podemos ver de él. Y sí hay algo que quiero compartirles que, bueno, el plan divino. Ahora, independientemente de las cosas bonitas que podemos hablar de Moisés, o decir de sus rasgos o sus cualidades, o como él era en realidad, hay algo súper importante y yo creo que tenemos que tener claro, es que todo lo que alcanzó a hacer Moisés, o sea, todo lo que llegó a ser caudillo, libertador, todas estas cosas que se nombran de él, dentro de todo esto hubo una preparación de Dios, o sea, hubo una mano divina detrás. Dios se encargó de preparar a Moisés para llegar a ser lo que tenía que ser. Dios se encargó entonces de trazar todas las cosas que sucedieron en su vida, de alguna forma cosas que no fueron muy gratas, otras sí, para preparar a Moisés para llegar a ser una mano divina detrás de toda la vida de Moisés, tanto desde su nacimiento hasta su muerte. Dios estuvo con él. Y bueno, y él fue criado, por ir avanzando aquí, ahí está, él fue criado por al menos unos, dicen algunos teólogos, que entre 5 a 7 años era la duración de la crianza en ese tiempo, y fue criado por su propia mamá, o sea, adquirió la fe hebrea, o sea, adquirió su fe desde niño fuertemente, y eso es algo súper importante porque le ayudó a él a poder mantener, o sea, a pesar de toda la educación que recibió en el palacio, eh, recibió, bueno, en el palacio de Egipto, a pesar de toda esa educación, él mantuvo su fe hebrea que recibió de su mamá, o sea, la pega que hizo esta mamá durante 7 años fue súper fuerte para que él mantuviera su fe firme en adelante, o sea, y bueno, a ver, ¿qué más se me podía olvidar de esto que les quería comentar? Ya, bueno, es importante entender también el contexto en el que nace Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés nace en circunstancias súper adversas para ese tiempo, súper adversas. Bueno, para que podamos entender un poquito, Egipto había sido invadido anteriormente por unos tipos o tipazos que se llamaban Ixos, así se pronuncia, creo. Es Hicsos, Ixos. Bueno, habían sido invadidos Egipto por esos tipos, entonces dominaron el país en las dinastías anteriores, que fueron la sexta y la séptima. Y luego de pasar 2 dinastías dominadas por extranjeros, en la octava dinastía fueron expulsados. Entonces, parece que persistió en ellos, en los nativos de Egipto, persistió un visible aborrecimiento hacia los extranjeros, una discriminación. O sea, ya venían con una previa discriminación hacia los extranjeros por aquella invasión que tuvieron anteriormente. Y los israelitas en realidad no eran la excepción dentro de ese aborrecimiento egipcio, porque ahora, pese a todos los trabajos forzosos, a todas esas opresiones que recibía el pueblo hebreo, estos tipos se multiplicaban y se multiplicaban, ¿cierto? Cuenta, leyeron a todo esto, pudieron leer un poco la vida de Moisés en la Biblia. Pónganme un sí o pónganme un no, sean sinceros. Alguien pudo leer, o si no leyó, por lo menos, me imagino que algo deben saber. Entonces, yo les voy nombrando hoy día hartas cosas así, vamos viendo rasgos
pero no les voy a dar detalles de la vida, pero sí vamos a ver cosas que creo que son súper importantes. Así que cualquier duda o pregunta, no olviden ahí preguntarme, oye, ¿qué pasó con esto? Me quedó la duda, no entendí. Así que no está abierto el chat para ustedes. No, pero sí conozco su historia, muy bueno. Bueno, la María Barra, casi todo, ya. Bueno, entonces, ahora, a pesar de que el pueblo hebreo, vi la película o la serie en el 7, ¿o no? ¿La daban? Parece que la dan en el 7. Bueno, ya no me hagan reír, no me hagan reír. Me desconcentro, me desconcentro. Bueno, entonces, a pesar de los trabajos forzosos que tenían y de toda la opresión, el pueblo se multiplicaba y se multiplicaba. Entonces, como los egipcios ya venían con una discriminación o aborrecimiento anterior a los extranjeros que vivían en su nación debido a la invasión que tuvieron anteriormente, bueno, y Faraón se alarma y vio como a esta gente, a los pueblos hebreos, los vio como un potencial enemigo, porque ellos crecían y crecían y ya venía con una predisposición en su corazón de discriminación y aborrecimiento a la gente extranjera que vivía en su nación. Y que nosotros no debemos tener bajo en nuestra nación tampoco hacia los extranjeros. Bueno, pero él la tenía porque los veía como unos enemigos. Bueno, ahora, como la opresión laboral que tenía el pueblo hebreo no hacía bajar de alguna forma la natalidad de los hebreos, a Faraón se le ocurre la gran idea de mandar a matar a todos los niños machos que nacieran. O sea, todo niño hombre, ¿se acuerdan de esa historia? Es muy similar a la época de Jesús, cuando se mandan a matar a todos los niños a los niños hombres. Bueno, en esta historia algo muy similar. Bueno, debido a esto, Faraón se alarma y piensa, bueno, este pueblo es un pueblo que es un peligro para mí, entonces yo voy a mandar a matar a todos los niños machos y en realidad le encargó esa tarea a las parteras, ¿se acuerdan? O a las matronas, como les decimos ahora. Pero bueno, todos sabemos que las matronas no obedecieron la voz del faraón. Ahora, ¿qué habrá pensado? Yo me imagino este faraón por mandar a matar. Yo creo que pensó que a lo mejor las niñas que quedaban se iban a casar con los egipcios, entonces el pueblo de Israel se iba a disolver o diluir, no sé qué habrá pensado este tipo para hacer eso, pero la situación es que, bueno, ahora bien dentro, malas matronas, ojalá no haya alguna acá. No, no hay ninguna, creo, mala matrona. Bueno, ahora bien, dentro de, o sea, dentro de los niños, ilegalmente, por decirlo así, nació uno de los tipos más importantes o más grandes de la historia hebrea, que es Moisés. Y ojalá no haya alguna. Y me encanta esto porque la verdad, la creatividad, o no sé si decirlo, sagacidad de la familia biológica de la madre de Moisés, bueno, consiguen que su bebé, que Moisés se mantenga con su madre biológica, o sea, durante la crianza, hacen todo ese rollo, si uno lee la historia, para que su propia madre pueda criar a Moisés, ¿cierto? Y eso me encanta. Ahora, no se dan detalles de cómo fue la vida de Moisés en el Palacio Real, no sabemos bien qué copa o cómo comían o cosas, detalles así de la familia real egipcia, por decirlo así, a los que les gustan las películas de familias reales. Pero probablemente por ser el hijo adoptivo de la hija del rey, debe haber disfrutado, la verdad, de varios privilegios como miembro de la familia real. Aunque Moisés, este Moisés, la verdad, no adquirió, o sea, adquirió toda la cultura egipcia también, nunca dejó sus raíces de la madre. Eso es lo que yo le comentaba, que es súper importante, que la madre hizo una pega tan fuerte para que su fe hebrea se mantuviera a pesar de toda esta cultura egipcia que él recibió durante los años que vivió en el palacio, en el palacio real, por decirlo así. Ahora, probablemente también los egipcios consideraron a Moisés o probablemente llegaron a pensar que este tipo iba a llegar a ser una figura política, así como lo fue José en el pasado para los egipcios, que llegó a ser el segundo más importante. Y yo creo que ellos también llegaron a pensar que Moisés podría llegar a ser ese tipo de líder político que buscaban, pero la verdad es que Dios tenía todo preparado y no era el propósito de Dios, sino que era todo lo contrario, ¿cierto?
Y no fue así, la verdad, no fue así, no fue así. Y eso más o menos el nacimiento y crecimiento de Moisés. Ahora, la estancia en Madián, nos cuenta la historia que un día Moisés, si nos ponemos a leer, visitó, ¿cierto?, a sus hermanos en la fe, a los hebreos, y observando lo que sucedía, o sea, vio que un egipcio estaba golpeando y masoqueando y haciéndole no sé qué cosa a uno de los hebreos, va, se ataca de rabia, no sé qué le habrá pasado en el corazón de Moisés. Bueno, la cosa es que se enfureció, le dio rabia y mató al egipcio, se empecinó con él, ¿cierto? Ahora, dentro de ese contexto, Moisés habrá discernido o pensado él que el pueblo de Dios iba a ser liberado por él. ¿Ya habrá él tenido algún discernimiento en su corazón de que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel estando en Egipto? Él ya habrá pensado eso. La verdad es que uno se puede cuestionar esas cosas por llegar a actuar de esa manera. Ahora, Moisés, bueno, más adelante, al otro día, si no me equivoco, dice la Biblia que Moisés vio reñir también a los hebreos, ¿cierto? Vio reñir a dos de su familia, a su hermano en la fe, y le dice que, bueno, ¿por qué riñen entre sí? Y al final los hebreos le dicen, bueno, nos va a matar como mataste al egipcio, y Moisés en este rollo, en esta historia, se da cuenta que lo que él hizo ya no era ningún secreto, sino que ya se había divulgado la noticia por Megavisión, por 24 horas, por CNN, por, por, todo, por todos lados. Entonces tuvo miedo, eh, tuvo miedo Moisés, y Moisés trató de, la verdad, de hacer con sus propias fuerzas lo que ningún hombre podría haber hecho. Moisés trató de liberar al pueblo bajo sus propias fuerzas. Entonces, no era como Dios quería que fuese. Ahora bien, por el delito que comete Moisés, Moisés arranca, se va a Madián, llega a la tierra de Madián, y es durante este tiempo donde Dios termina de alguna forma de moldear el corazón de Moisés para cumplir con el propósito en su vida, para cumplir con lo que él tenía para él, y iniciar esta travesía, no sé, de liberar al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando dejó Egipto y arrancó? Tenía 40 años, aproximadamente. Bueno, la Biblia dice que tenía 40 años exacto, y llegó a Madián, y de acuerdo a algunos teólogos dicen que no se ha podido en realidad localizar con exactitud esta región o donde está ubicada, pero sí lo que indican que era un terreno bien extenso, bien grande, y bueno, es aquí donde Moisés se enamora, bueno, le entrega su suegro, su hija, Séfora, tuvo un hijo también llamado Gerson en esta ciudad. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, cierto? ¿Se entiende todo? O si voy muy rápido, me dicen. Sí. Vamos un poquito ahora. Sí, bien, genial. Sí se entiende. Ahora, bueno, viendo un poquito la introducción y el contexto, vamos a ir ahora a lo que es el encuentro con Dios. Sí, súper bien. El encuentro con Dios que tuvo Moisés. Ahora, la vida de Moisés en Madián, él cumplía funciones de pastor de ovejas. Era, por decirlo así, no sé si mandoneado de su suegro. Le pastoreaba la oveja. Bueno, le daba, seguramente era su pega. Bueno, bueno, estando Moisés en este trabajillo, pastoreando la oveja y todo esto, eh, disculpa, pero cuando volvió de Nuevo Egipto, sí, tenía, mira, la verdad, Leandro, creo que sí, tiene razón. No estoy seguro, pero creo que es 70-80. No me acuerdo muy bien. Creo que 70-80. Espérame. Pero mira, déjame verlo después. Pero pasó harto tiempo también. Pasó harto tiempo antes que volviera. Deja ver si lo tengo aquí a la mano y espera, para que lo veamos al tiro, porque yo también me quedé con la duda, porque son tantos detalles a veces que se nos van dando. Ta, 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 ta. Espérame un poquito, espera un poquito. Um, Creo que lo tengo aquí. Lo tengo. Si no lo encuentro, bueno, lo veo de ahí y se lo mando. Pero la Biblia indica de todas maneras claramente el tiempo que él estuvo allá.
Si uno lee igual la historia, aparece ahí detalladamente, pero no lo tengo bien, pero de ahí no me acuerdo bien, pero creo que más o menos ese tiempo. Ahora, ¿dónde iba? Bueno, entonces, fue recorriendo entonces, bueno, el desierto, Moisés, debido estando, bueno, en este trabajillo, fue recorriendo el desierto y tuvo una visión en la zarza ardiente, la famosa zarza ardiente, ¿cierto? Dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego y que no se consumía y todo eso. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo habrá visto la zarza ardiente? ¿Cuánto tiempo habrá visto la zarza ardiendo? Ahora, algunos eruditos, ¿o cuánto tiempo se habrá estado o se habrá detenido mirando la zarza Moisés? Esa es la pregunta para que se entienda un poco mejor. Algunos, teólogos indican que probablemente la zarza ardió o él estuvo mirando entre 10 o 15 minutos antes que Moisés se diera cuenta de que ésta no se consumía. Ahora bien, en la región donde él estaba, era habitual ver zarzas ardiendo debido al territorio, era algo que probablemente sucedía muy a menudo. Pero lo que me llama la atención es que Moisés le prestó, la verdad, la suficiente atención a la zarza para ver que ésta no se consumía. ¿Cierto? O sea, ¿será que, y la pregunta que yo quería un poquito reflexionar, ¿será que Dios siempre está hablando, siempre nos está hablando a nosotros o que nosotros no estamos poniendo suficiente atención? Sí, eh, o no estará poniendo suficiente atención, perdón. Bueno, Leandro, tu respuesta ya me llegó, son 80 años, sí. Sí, eran 80 años, exacto más o menos cuando él vuelve. Bueno, entonces, yo lo que le quería un poquito reflexionar esto, o sea, Moisés, algunos eruditos, para poder recapitular un poquito, algunos eruditos dicen que Moisés estuvo mirando entre 10 a 15 minutos la zarza para darse cuenta que no se consumía. Ahora bien, él le prestó la suficiente atención para escuchar y ver que esto no era algo que era normal, de alguna forma decirlo, por la situación ahora. ¿Será que Dios siempre está hablando o que nosotros le ponemos suficiente atención? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que a veces, o muy en lo general, o muy en la rutina, la verdad, o las cosas de la vida, nos alejan de prestarle la suficiente atención a Moisés, porque probablemente si Moisés hubiera tenido un iPhone o un Android, o un Samsung, o un computador, o un televisor, yo creo que no habría notado que la zarza no se consumía. No habría notado, yo creo que la zarza no se apagaba, eh, sino que él le prestó la suficiente atención a ver la zarza que no se consumía. Ahora bien, lo que debemos aprender de esto, o no entendemos o no escudriñamos, claro, o no entendemos o no escudriñamos más, muy bien, así es María, claro. O sea, lo que debemos aprender es que debemos prestarle suficiente atención al Señor, porque la verdad es que Él siempre está hablando, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, Él siempre está hablando. Entonces nosotros tenemos que aprender a prestarle suficiente atención a las cosas de la vida, porque si Moisés hubiera estado en su iPhone chateando o viendo Instagram, viendo las ovejas, no sé, un Instamoment de ovejas, un Instamoment de vacas, no sé, él no se habría dado cuenta de que Dios le estaba hablando a través de la zarza. Entonces, es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para escudriñar, para entender, como dice la María, para escudriñar la palabra, para darle el tiempo al Señor que siempre está hablando qué es lo que no quiere hablar. Es súper importante eso. Bueno, súper importante, la verdad. Bueno, en este episodio Dios le encomienda su propósito. Me encanta que Dios utiliza a hombres o mujeres para cumplir con su propósito. Ahora, Moisés para ir avanzando un poquito en la historia, trata de excusarse con varias cosas, ¿cierto? Para no cumplir con el llamado de Dios. Trata de excusarse, dice, bueno, todas las excusas y que él pone
y se acuerdan que Moisés también era un poco, como nos cuesta, era un poco tartamudo, le costaba un poco la cosa. Bueno, el asunto es que nosotros que podemos discernir de eso, que aún con nuestros defectos, con nuestros errores, Dios no le importa de alguna forma nuestra forma de hablar, nuestra forma no sé, de vestir, no le importa lo que está afuera, lo externo, lo único que él se fija en lo interno. Y lo que vio en Moisés dentro de su corazón era lo que le importaba, más que le costaba hablar. Entonces, entonces es súper importante ver que con nuestros defectos, a Dios no le importa y nos va a usar igual, sino que lo que Él ve en nuestro corazón, o sea, si nuestro corazón está alineado con Dios y si le prestamos suficiente atención a lo que Él nos quiere hablar y no pasamos metido en Instagram o en Facebook o en televisión, y sino que le damos el tiempo, como le dio Moisés, para darse cuenta, probablemente Dios nos va a usar más de lo que nosotros pensamos y no va a hablar también más de lo que nosotros pensamos. ¿Cierto? Ahora, así es. ¿Cuántos de nosotros nos excusamos realmente cuando el Señor nos llama a hacer algo? Yo creo que la mayoría de alguna forma se excusa, ¿cierto? Eh, ahora Moisés acepta, luego de excusarse, luego de poner todas sus pros, sus contras, él acepta y finalmente va. Y finalmente acepta. Ya. Aquí está. Vamos a seguir entonces adelante. Bueno, es súper importante recalcar cómo Dios se le presenta a Moisés. Porque le dice, me acuerdo, bueno, leyendo la historia, o sea, Moisés le dice a Dios, en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo, en nombre de quién yo voy a ir ante mi pueblo. Y me encanta porque Dios se le revela como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y yo creo que todos hemos escuchado esta frase famosa, ¿cierto? Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué significa yo soy el que soy? Y me encanta porque cuando Dios le indica yo soy el que soy, en el idioma original, esta palabra carece de presente, de pasado y de futuro. O sea, la palabra, cuando él estaba diciendo yo soy el que soy, le estaba indicando yo soy sin pasado, yo soy sin presente, yo soy sin futuro. O sea, lo que le estaba diciendo que soy activamente, de alguna forma, presente. O sea, le está diciendo, Jehová es el Dios del pacto activamente presente en medio de su pueblo, que estaba en medio de su pueblo para redimirlo, para sostenerlo y para derrotar a sus enemigos. Lo que le está diciendo, yo no tengo pasado, presente ni futuro, sino que yo soy siempre y estoy siempre. O sea, mi presente es activo por siempre. Eso es lo que le indicaba en el idioma original y me encanta. O sea, cuando Moisés estaba viendo la zarza, porque la zarza, bueno, él estaba viendo la zarza, lo que el Señor le estaba revelando con el yo soy el que soy, si ustedes se ponen a pensar, la zarza no se consumía, o sea, la zarza no se apagaba, no necesitaba más leña, o sea, lo que le estaba indicando es que yo siempre estoy presente. Le estaba indicando, aunque tú veas la zarza que no se apaga, yo soy así, yo siempre me mantengo presente, siempre me mantengo ahí presente, o sea, no dependo del presente, pasado ni futuro, sino que siempre Dios está presente. Entonces, la zarza, ¿qué representaba? La zarza representaba simplemente yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y eso es lo que el Señor le quería entregar a Moisés y lo que él quería que pudiera entender, que él iba a estar con él, independientemente de todas las cosas, él estaba siempre presente y que él era, no sé, forever, por siempre. O sea, que él no depende del tiempo, espacio, ni de futuro, presente o pasado, sino que siempre está presente. Ahora, para ir avanzando, ¿qué habrá como pastor Moisés, o sea, haciendo esta labor de esta peguita? ¿Qué habrá aprendido? ¿Qué habrá aprendido? Sin duda que fue el tiempo en que Dios o sea, utilizó Dios este tiempo para trabajar en el corazón de Moisés.
las ovejas por sí son porfiadas, ¿cierto? El Señor nos compara a nosotros como ovejas, yo creo que por algo, porque somos porfiados, nos cuesta, somos torpes y somos de esas que, ¿sí o no? Algunos más porfiados que otros, algunas ovejas más burras que otras, pero el asunto es que las ovejas por sí son torpes. Entonces, yo creo que aprendió a ver que el pueblo de Dios, Moisés, era un pueblo indefenso, un pueblo que no se valía por sí solo, y las ovejas en realidad no se saben cuidar por sí solas. Y una de las cosas más importantes es que llegó a conocer a Dios profundamente. Durante este tiempo, pastoreo, viendo la zarza y todo eso, Moisés llegó a conocer a Dios profundamente y aprendió a confiar en Él y no en sus propias fuerzas. Y creo que es una de las cosas más importantes que me gustaría recalcar hoy. Avanzando un poquito al tiempo del Éxodo, ya en la salida del Éxodo, ahí yo tuve una revelación del cielo y Dios me mostró exactamente cuando Moisés iba a abrir el mar, y le puse la foto, pero ahí está, la voy a modificar. ¿Por qué permitió Jehová que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? ¿Por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido, sufriera tanto cruelmente? Ahora, habían pasado, si ustedes leen la historia, 400 años aproximadamente, que estaba el pueblo ya en Egipto, ¿cierto? Y esta generación, la generación que estaba, la generación de Moisés, esta generación nació en tierra egipta. O sea, probablemente estos tipos conocían de Dios más que a Dios. Habían escuchado de las promesas. Recuerden que, bueno, más que recuerda contarles que la cultura, bueno, la tradición de pasarse o la enseñanza hebrea era una tradición oral. O sea, su forma de enseñar era oral, entonces los padres contaban a los hijos le iban contando a sus hijos y así sucesivamente se iba transmitiendo el mensaje y la palabra del Señor. O sea, había una tradición oral. Ahora, probablemente esta generación nació en Egipto, nació en tierra egipta, en Gosén, que era la tierra donde generalmente ellos vivían. Y Dios permite de alguna manera que fueran oprimidos para cumplir con su propósito y liberarlos. Esto no iba a suceder en realidad si el pueblo hebreo no le rogaba a Dios por ser liberado. O sea, no iban a ser liberados si de alguna forma el pueblo hebreo no oraba y le pedía a Dios que los liberara. ¿Cierto? Entonces, de alguna forma, mi postura es que Dios sí permite también que fueran oprimidos, porque si no fuesen oprimidos, esto, la verdad, o sea, si estos no hubieran sido oprimidos, si no hubieran sido forzados, si no hubieran sido, no sé, pues, agobiados, ellos la estaban pasando chancho en su tierra. La verdad es que estaban disfrutándola ahí en Gosen. Habrían hecho asadito, no sé, habrían seguido la vida, y si no hubieran sido oprimidos, no le habrían pedido a Dios salir de ahí. Entonces, probablemente habían olvidado también, debido a que nacieron ahí y debido al entorno en que vivían, en un entorno Egipto, recordemos y entendamos que los egipcios tenían muchos dioses y su religión se basaba en eso, en muchos dioses. Entonces, ellos también a lo mejor se habían mal influenciado de todo esto. Entonces, probablemente habían olvidado el pacto que Dios hizo con Abraham. Eh, y sin duda alguna también comenzaron a practicar, como les comentaba, la idolatría, todo esto, debido al contexto en donde vivían, debido al contexto en donde estaban situados, o sea, estaban en el mismo Egipto. Y estos tipos tenían muchas religiones paganas y todo eso. Ahora, las salidas y llegando, avanzando un poco a las plagas, ¿por qué Dios habrá utilizado esta forma para sacar al pueblo hebreo? ¿Por qué Dios utilizó plagas? Uh, es súper importante entender, es que si Dios los salvaba, si Dios los sacaba, tenía que hacerlo por su pura gracia. O sea, esta gente, este pueblo hebreo tenía que notar que la salida de Egipto era realmente por mano divina, o sea, no que era por mano de Moisés o porque sucedió porque sí, no tenían que notar que no solamente el pueblo hebreo, sino que también los egipcios tenían que notar que la mano de Dios estaba allí, o sea, no podía ser por algo humano, sino que debería ser tan notorio para ellos que Dios es el que lo está sacando y no que ellos están saliendo.
Así que, bueno, y la mayoría de las plagas, muy bien María, Éxodo 6 dice, la mayoría de las plagas eran fenómenos naturales que frecuentemente azotaban Egipto. Ahora, pero el hecho de que, no sé, si azotaran uno tras otro, que fueran así de forma tan ordenada, no sé, por decirlo así, se evidenciaba en realidad que no, esto no era al azar, o sea, se evidenciaba que había una mano detrás, independientemente que fueran la mayoría de fenómenos naturales, al ser de forma continua, se evidenciaba que había una mano de Dios detrás, había una mano divina haciendo esto. Ahora, el periodo más o menos que dura estas plagas estipulan que es, o sea, que duran todas las plagas, estipulan más o menos que es un año. ¿Eh? La duración de todas las plagas, probablemente ellos están entre sí viniendo todas estas plagas, es un año aproximadamente. Eh, a ver, ¿qué más para que no se me olvide? Bueno, otra cosa importante de las plagas, que no solamente las plagas eran plagas de fenómenos naturales, sino que cada plaga iba en contra de un dios egipcio. Iba en contra de un dios egipcio. O sea, cada plaga que ellos iban teniendo, que lo azotaba, cada plaga iba en contra de un dios egipcio. O sea, el faraón mismo también era considerado como en una condición divina. Era como considerado como un dios. Entonces, también la plaga de alguna forma, este tipo es humillado, de alguna forma, por decirlo así, por nuestro Dios. Ahora, las tres primeras plagas que azotaron la tierra de Egipto también afectaron tanto a israelitas como a egipcios. Las tres primeras plagas, si uno lee el detalle, nos damos cuenta que las tres primeras plagas azotaron a los israelitas, a los egipcios, pero de ahí en adelante, solamente después de la cuarta en adelante, a los egipcios. Ahora, con la última plaga, que es la plaga de la muerte, la primogenitura y todo eso, ya se derrumba este faraón. Todo el país está totalmente desolado, porque no hay familia en realidad que no llore la muerte de un primogénito. Entonces, con este episodio, Faraón da la orden y expulsa, ya avanzando un poco en las plagas, o sea más que expulsarlo, como que le da la orden, lo saca, lo echa de la tierra de Egipto debido a la última plaga y la muerte de las primogenituras. Ahora, ¿cierto? Más o menos esa es la historia de las plagas a grande, muy, muy grande rasgo. Ustedes pueden después escudriñar, estudiar, ver en detalle. Eh, pero lo importante es entender que cada plaga que azotaba, no azotaba por no Dios, o sea, Dios fue súper intencional, sino que cada plaga azotó a Egipto, pero también azotó a un Dios egipcio. Entonces era para dar cuenta de que solo hay un Dios verdadero y que ese Dios está por sobre todo Dios, está por sobre todas las cosas, está por sobre todas las cosas en realidad. Eh, y bueno, ahora, este hecho, el hecho de la primogenitura, de que murieron la primogenitura, lo llamamos todo este hecho la Pascua, ¿cierto? Me imagino que han escuchado usted hablar de la Pascua. Me imagino, creo que sí. Ahora, este hecho debía ser recordado por todo Israel, como el momento, de alguna forma, de llamarlo glorioso, donde obtienen la liberación, donde salen de la esclavitud, y debido a este hecho se regula la ordenanza entonces de que la Pascua, tenía en realidad que celebrarse anualmente como una gran fiesta, o sea, recordando cómo Dios los liberó de Egipto. Entonces la Pascua en realidad, así resumiendo a grandes rasgos, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el día, por decirlo así, de la independencia del pueblo hebreo. Eh, y la Pascua también, según el Nuevo Testamento, eh, indica en Primera de Corintios, esto está en Primera de Corintios, no lo puse aquí, pero está en Primera de Corintios 5, 6, 8, capítulo 5, versos 6 y 8, indica también que es un símbolo profético de la muerte de Cristo, de la salvación y también del andar por fe en el Señor. O sea, para ellos es el símbolo, el día de la independencia, pero para nosotros es el símbolo profético de la muerte de Cristo y de la salvación que Él nos da al creer en Él por fe. O sea, la Pascua se constituyó entonces como, bueno, el día de la independencia,
pero también parte para ellos hacer un día súper importante porque el primer día del año religioso hebreo y el comienzo como de su vida nacional, por decirlo así, y para más o menos entender el calendario hebreo, esto está en el mes de Nisan, sucede esto, corresponden en nuestro calendario más o menos entre marzo y abril, para que ahí lo tengan ese datillo. Entre marzo y abril sucede esto de la Pascua y ellos, bueno, fue tan importante que es como el año parte a ser como el primer día del año religioso y también como el día de la independencia, o sea, el 18 israelita para ellos, por decirlo así. No comen, no vuelan volantines, no hacen esas cosas, pero bien. Peregrinación, la peregrinación en el desierto es súper importante porque, bueno, durante su salida de Egipto, los israelitas sin duda podrían haber escogido viajar a Canaán por el camino, por decirlo así, más corto, ¿cierto? No sé si han visto el mapa, pero si se hubieran ido por la costa habrían llegado a la tierra de Canaán mucho más rápido, pero de alguna otra forma Moisés, dirigido por Dios, prefiere la ruta larga, por el desierto, para luego entrar, bueno, adentrarse de alguna forma en la península de Sinaí. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios elige que el pueblo hebreo se vaya de alguna forma por el camino más largo, porque el camino corto, si uno mira el mapa, que era la costa mediterránea, probablemente, bueno, había mucha más gente por ese camino, pero probablemente se podría haber encontrado con muchos pueblos y hubiera tenido que batallar, pelear, o sea, agarrarse a espada, no sé, a combo, cuchilla, lo que sea, y el pueblo hebreo no estaba listo para eso todavía. Venían recién saliendo con miedo de Egipto, de ser esclavos, o sea, tenían esa mentalidad de esclavitud que a veces nosotros tenemos, pero estos tipos tenían la mentalidad de esclavo todavía, o sea, habían vivido como esclavo toda su vida y para sacar esa mentalidad de esclavo le iba a costar un montón. De hecho, va a tener que pasar toda la generación. Entonces, probablemente Dios prefiere la ruta larga porque esta gente no estaba simplemente lista para llegar a la tierra prometida, tomar la tierra prometida, luchar en la tierra prometida, porque para tomar la tierra prometida tuvieron que con Josué después luchar, batallar, pelear, entonces Dios los tenía que preparar para eso. Entonces, bueno, y durante la peregrinación, por decirlo así, nos damos cuenta que la verdad no fue fácil para el pueblo. El pueblo, este pueblo quejón, se queja rápidamente de todo el descontento, de las dificultades que podían enfrentar en el camino. Son bien parecidos a nosotros, ¿cierto? Que a veces nosotros nos quejamos por todo y no vemos las cosas positivas. Eran bien murmuradores, era un pueblo súper murmurador, muy similar ahora, muy similar, no hay mucha diferencia. No, pero bueno, esta gente como tenía esa mente esclava, eran súper quejones, se quejaban por todo y eran súper murmuradores. Ahora, pese a todo eso, eh, Dios fue súper falto con cuando supuestamente se abrió el mar rojo. Faltó cuando supuestamente, sí, nos saltamos esa parte, pero ustedes la leen después en el libro que les dejé ahí abajito. Me perdí a dónde iba. Bueno, Dios, a pesar de todas esas cosas, sí, el tema del Mar Rojo y todos esos detalles están en el material que yo subí en la plataforma para que lo puedan leer y ahí estudiar un poco más a detalle. A pesar de que este pueblo era súper murmurador, quejón y todas esas cosas, Dios era súper misericordioso con ellos. No sé si se acuerdan lo que significa ser misericordio en el contexto hebreo, porque para nosotros ser misericordioso a lo mejor es ayudar, es entregar amor, es entregar cosas, no sé, pero para ese contexto, el ser, o sea, que Dios sea misericordioso con esta gente, tiene una definición totalmente opuesta, o sea, el que Dios haga misericordia con ellos simplemente es que Dios los mantenga con vida, o sea, Dios hacía misericordia, por eso que dice, tus misericordias son nuevas cada mañana, o sea, el Señor les da la vida cada mañana, o sea, como eran dignos de pecado, eran dignos de muerte, entonces,
Dios hacía misericordia, les daba vida. Eso era en ese contexto que Dios sea misericordioso con ellos. O sea, no los dejó morir en Egipto, sino que les dio y los ayudó a salir, no dejó que los mataran los egipcios, que deberían haber muerto por su condición de pecadores, pero no, Dios en su misericordia les dio vida y los permitió salir. Ahora, la incredulidad y poca gratitud en realidad de este pueblo son cosas súper comunes que podemos observar durante toda la peregrinación que tienen en el desierto. Ahora, pero a pesar de su pecado, ¿cierto? Y sus errores, Dios es un Dios de amor, súper misericordioso con ellos y los perdona varias veces, una y otra vez. Ahora, una y otra vez. Vamos a ir avanzando para no atrasarnos porque ya son las 8:20, pasó volando el tiempo. Hay un hecho súper importante que la verdad es que es súper importante y yo creo que es una de las cosas que a mí me gustaría rescatar, que es la promulgación de la ley y el pacto. Ahora, la promulgación de la ley y el pacto. Muchas cosas tuvieron que vivir, pero sin duda que una de las más importantes, como les mencionaba, es esta situación, es la promulgación de la ley y el pacto. Esta sucede en el monte de Sinaí. Ahora bien, no se ha podido esclarecer o no se ha podido, los estudiosos no han podido ver literalmente dónde estaba este monte ubicado en específico, pero eso la verdad es que es un dato no muy relevante. Lo relevante es lo que sucede ahí, lo que sucede en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo había transcurrido más o menos desde que ellos salieron de Egipto hasta que llegamos a este episodio? Habían más o menos pasado, la Biblia que nos da indicios de que fueron 3 meses aproximadamente. 3 meses. Ahora, probablemente Moisés, buscando un lugar donde estar a solas con Dios, donde orar, donde estar con Dios y encontrarse cara a cara, se encuentra ahí con el monte, asciende por la montaña, la divisa, no sé, y aquí donde Dios le entrega su revelación o la naturaleza o por qué en realidad el pueblo de Dios estaba ligado, o estos hebreos estaban ligados a Dios. O sea, Dios aquí le revela a Moisés su relación en realidad, le revela su relación del pueblo de Dios, eh, por qué eran su pueblo y qué le esperaba y qué esperaban ellos como su Señor, como su Dios. No sé si lo puse aquí, pero hay un texto, sí. Hay un texto que dice eso. Ustedes, les dice en Éxodo 19:4, son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. O sea, lo que el Señor está diciendo, ustedes son testigos de lo que yo hice, no de lo que ustedes provocaron, o por eso les mencionaba antes que la salida de Egipto, o sea, la salida de los hebreos de Egipto tenía que ser y notarse de tal manera que sea la mano de Dios el que está haciendo algo. Es como cuando las cosas no suceden, cuando te das cuenta que realmente aquí hay algo divino para que esto suceda. Y el Señor les dice claramente, yo los he traído hacia mí, no ustedes, no ustedes vinieron. Y me encanta porque todo fue provocado por Dios, o sea, todo fue a causa de la decisión de Dios, porque no salieron por voluntad propia, sino que salieron porque Dios los sacó y los atrajo a Él. Y me encanta porque no está en realidad lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Que Dios nos buscó, nos atrajo a Él y ahora lo único que tenía que decir el pueblo ante la magnitud de todo lo vivido, a la magnitud de experimentar todas las cosas, su corazón hacia Dios debería ser de decir solamente, bueno, o sea, después de haber vivido todas estas cosas y de haber experimentado todas las cosas que pudieron vivir, su corazón debería haber sido solamente decir, sí, Señor, amén. Sí, amén, Señor, ante todas las situaciones, ¿cierto? Y esa también debe ser nuestra actitud ante nuestro Dios y su palabra, de decir, sí, Señor, amén. Aceptarla y aplicarla, su palabra, su mandato, su principio, en todo en realidad lo que implica seguir a Cristo. Y era lo que Dios esperaba de este pueblo, que dijeran, sí, Señor, amén. O sea, todo lo que vivieron, después se quejaron, murmuraron, hicieron atados,
no sé, todas esas cosas, no, Dios esperaba que simplemente dijeran, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Y ahora lo que me encanta también es que el Señor le dice que ahora serán mi especial tesoro. Eh, Creo que vamos avanzando, espérenme, la diapos para no... Ahí. Me encanta porque este pueblo redimido ahora es especial tesoro para Dios y nada cambió ni va a cambiar esta realidad. Dios cumplió su parte. Como les comentaba, y lo único que les pedía a este pueblo testarudo, a este pueblo medio duro de corazón, era que obedecieran y cumplieran el pacto en realidad. Y les dice, eso serán sacerdotes, será gente santa, y me encanta porque eso de sacerdote y gente santa le está diciendo que esto es lo que espero de ustedes. O sea, le está diciendo, esto es lo que espero que sean. Y ahora el pueblo debía obedecer a su Señor, luego de ver todo lo que vivieron hacia él y simplemente confiar y depender de él. Y lo único que les pedía al Señor era obediencia a su pacto y su mandato. O sea, en resumen, Dios les pide estas tres cosas que les puse ahí, que es que serían un especial tesoro, un reino de sacerdote y gente santa. ¿Han escuchado predicas de eso, cierto? Israel será un especial tesoro, reino de sacerdote y gente santa. Sí, y me encanta porque un especial tesoro hace referencia a una posesión, pero implica más que eso, implica una relación íntima, una relación estrecha. El reino de sacerdotes, estos tipos tendrían acceso a Dios, entonces ellos debían ser representantes de Dios en el mundo. Eso significaba que serían reyes y sacerdotes, o sea, como tienen acceso a Dios, deberían representar a Dios ante el mundo, y son gente santa. También la gente santa era, bueno, serían un pueblo apartado, un pueblo que iba a ser diferente a las naciones paganas, un pueblo separado por Dios. Ahora, ¿estamos hoy día cumpliendo esto en nuestras vidas nosotros? ¿Estamos cumpliendo esto en nuestras vidas? ¿Estamos siendo un especial tesoro para Dios? ¿Estamos siendo un reino de sacerdote o estamos siendo gente santa? ¿Estamos hoy día haciendo eso, como les comentaba, para que podamos reflexionar su especial tesoro? O sea, ¿estamos teniendo esa relación íntima con Dios? ¿Estamos siendo buenos representantes de Dios hacia los que no le conocen? Sin duda alguna, que somos pésimos representando a Dios algunos, ¿cierto? Algunos sí representan súper mal a Dios. Y somos gente santa, estamos siendo gente santa. La Biblia enseña que sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea, estamos apartándonos nosotros para nuestro Señor. Ser santo no implica no cometer errores, ¿cierto? No implica no equivocarse, no implica no errar, sino que está enfocado en vivir una vida apartada para el Señor, lo cual sí implica o sí condiciona que debemos obedecer su palabra y vivir lejos del pecado y de las cosas que a Dios no le agradan. Hoy día hay muchos teólogos progresistas o liberales que podemos escuchar que no consideran el pecado como pecado, pero la verdad es que yo me considero un poquito más conservador y para mí, en mi manera de pensar, soy un poco más conservador en esto y para mí es pecado, o sea, eh, implica que el pecado es pecado y que Dios nos pide ser santos porque Él es santo, o sea, apartarnos para Él, vivir lejos del pecado, no pecar. Sin duda que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, o sea, nosotros no somos superhéroes para no equivocarnos, pero sin duda que Dios nos ayuda en nuestras debilidades porque solo no podemos, o sea, eso es lógico, pero para que realmente Dios nos ayude así a obedecer y ser realmente su tesoro, tener realmente una relación estrecha, llenarnos de Dios todos los días. O sea, para cumplir eso sí necesitamos ser guiados por Dios. O sea, la Biblia indica, y lo que me encanta es que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también nos enseña que somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, si la Biblia indica que podemos ser, que les pide a su pueblo ser santo, es porque se puede. Y nosotros para ser santos simplemente lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, apartarnos, pasar tiempo con Él, vivir en santidad, tratar de hacer lo incorrecto, o sea, tratar de hacer lo correcto en vez de lo incorrecto. Sin duda que nos vamos a equivocar, vamos a meter la pata como decimos nosotros 1000 veces, pero el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, debemos
siempre buscar hacer lo correcto, porque la Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, lo que tiene que salir es la actitud y las características y las cualidades de la personalidad de Cristo. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, debemos buscar siempre nosotros como hijos del Señor vivir en santidad, vivir apartado, vivir buscando su presencia, vivir siempre estando con Él, o sea, teniendo, o sea, ser real tesoro, más que implica que ser un tesoro físico, una estrecha relación con Dios. Así como Moisés la tuvo, así como Moisés experimentó ser un buen representante, ser gente santa, ser un tesoro, porque él tenía una relación súper estrecha, así nosotros debemos buscar a Dios y apartarnos de lo incorrecto y vivir de acuerdo a sus principios y mandatos, ¿cierto? Ahora, para no platearnos más y seguir avanzando, después de esa reflexión, ya queda poco tiempo, bueno, me adelanté un poquito. Los 10 mandamientos, rápidamente. Los 10 mandamientos. Bueno, este capítulo de mandamientos es uno de los puntos centrales del Pentateuco, e incluso en realidad del Antiguo Testamento entero, porque aquí Dios expresa, o nos expresa, y le expresa al pueblo hebreo, los derechos y deberes del hombre. O sea, le está diciendo, así te tienes que comportar con Dios, pero así también te tienes que comportar con tu semejante. ¿Cierto? Bueno, y sin duda que el episodio más disgustante que Moisés de alguna manera enfrenta, y sin duda también Dios, fue cuando Moisés baja luego de tener la revelación, de haberse encontrado con Dios en el monte, y se encuentra que esta gente, el pueblo israelita, si ustedes leen un poco la historia, los pacos, habían hecho un becerrito de oro, ¿se acuerdan? Habían hecho un becerrito de oro, una cosita bonita ahí, se habrían inspirado, no sé, y Moisés rompe las tablas, le da rabia a Moisés y rompe las tablas que se suponía que, no se suponía, fueron escritas, la Biblia dice, con el mismo dedo de Dios, ¿cierto? Le da rabia y ve esta situación Moisés y rompe las tablas. Ahora, sí Dios fue misericordioso nuevamente, porque Dios después sí reemplaza las tablas, les da unas nuevas tablas. Ahora, es tan importante entender que este pueblo era bien duro porque no habían pasado más o menos, la Biblia nos enseña que ni 40 días desde que ellos habían dicho que sí a todo el pacto, a todas las promesas del Señor, o sea, lo que Dios les estaba pidiendo, ellos habían dicho, sí Señor, amén, lo vamos a cumplir. No habían pasado ni 40 días y ya estaban haciendo un becerrito de oro para poder ahí adorar. Entonces, bueno, el asunto es que hay una situación compleja, dice usted en la historia, muchas personas mueren debido a causa del pecado, simplemente el Señor los tiene que cortar por la razón, no porque al Señor le guste de alguna forma que tenían que morir, no, porque si no lo mataban probablemente el plan de la redención, ¿se acuerdan que todo esto se trata de la redención, de que el plan de la redención, de que venga el Mesías y nazca dentro de su pueblo, puede haberse forjado, puede haberse roto a causa de cualquier situación. Entonces, todo lo que era un peligro para ese plan de redención, y probablemente esta gente que habían hecho el becerrito y todo eso, fueron un peligro para ese plan de redención del Señor. Entonces el Señor tuvo que cortar gente ahí, desapareció mucha gente, se levantaron los levitas y toda esa historia. Lo importante, bueno, es que Dios les da las tablas y luego más adelante estas tablas son puestas en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y son el testimonio, la verdad, del pacto que hace Dios con su pueblo. O sea, las tablas pasan a ser el testimonio de que hace Dios con su pueblo, el pacto. Las tablas son puestas en el lugar santísimo. Sí, Scarlett, así es. Sí, son puestas en el lugar santísimo y el foco era que, como te decía, que era el testimonio de Dios, que Él tenía un pacto con su pueblo. O sea, este era el lugar santo, ellos tenían que cumplir esas tablas, a los 10 mandatos que el Señor les daba, simplemente tenían que decir sí, Señor, amén, y cumplirlo. No tenían otra, el Señor no le estaba pidiendo nada más, solo que cumplieran su palabra. Él lo iba a ayudar en todo, lo iba a bendecir en todo, lo iba a sacar de donde, o sea, les dio alimento, les dio pan, nunca les faltó, pero sí tenían que decir sí, Señor, amén. Cosa que nos cuesta a nosotros también, ¿cierto? Decir sí, Señor, amén. Somos medio burros, tarados, porfiados como este pueblo hebreo, pero bueno, el Señor en su misericordia no nos corta la cabeza, sino que nos da nuevas chances. Así que, pero bueno. Bueno, y todo de alguna forma, por decirlo así, decálogo que se da y que se entrega,
Dios lo complementa con una serie de leyes, leyes que él le da y las instrucciones en relación a la construcción del tabernáculo también, y cómo también se debe hacer o realizar el culto dentro del tabernáculo. Ahora sí, es importante rescatar que a pesar del error del becerrito de Moisés, ya había sido, o sea, a pesar de de ese error, el corazón de Moisés, si ustedes leen la historia, ya había sido transformado por Dios, porque el Señor le hace como un trato a Moisés en esta historia, como que le dice, ¿por qué mejor no nos matamos a todos y contigo, Moisés, yo hago un pueblo? Y Moisés no, se niega en realidad a esta situación. Le dice, no, Señor, mira este pueblo, él intercede, pero más que el Señor, más que, o sea, su intención, el Señor era más que nada que el corazón, ver el corazón de Moisés que ya se estaba transformando en un corazón de pastor de verdad. Él ya estaba amando a ese pueblo, ya lo estaba queriendo, ya le intercedía por su pueblo, ya él se preocupaba por su pueblo, porque si Moisés hubiera sido egoísta, le habría dicho, Señor, mira, todo este pueblo pecó, así que mejor, buena idea, deshagámonos de todo este pueblo y mejor hacemos uno nuevo conmigo, que yo soy perfecto, le habría dicho, no, no sé. Pero el asunto es que Moisés se niega a destruir a Israel, a que Dios lo extermine, y intercede en su corazón. Él intercedió por Israel en esa situación. Entonces, súper bueno rescatar que el corazón de Moisés ya había sido súper transformado desde que él inició en Egipto, desde que nació, vivió en el templo, mató, ¿se acuerdan? Cometió homicidio, mató a un egipcio, se arrancó ya, su corazón había sido súper transformado. Y para ir avanzando, porque ya me queda poco, porque ya estamos, creo que pasados, sí. La etapa final de la peregrinación, súper cortito. Bueno, Moisés en realidad construye el tabernáculo y la información en general de los episodios finales son en realidad súper escasos, o sea, no son relevantes para el propósito de Dios y lo que Él nos quiere enseñar. Así que hay varios sucesos sí que sobresalen, que son lo mismo en realidad en la etapa final de la peregrinación, que son las quejas, la rebeldía, las malas prácticas y la rebeldía también contra el liderazgo de Moisés, o sea, y desconfianza obviamente en cuanto al cuidado de Dios, o sea, ellos arrastraron los mismos problemas y los mismos pecados y los mismos errores desde que salieron hasta que casi terminaron la peregrinación, así que no hubo mucha cambio, entonces por eso que esta generación no pudo ingresar a la tierra prometida, sino que tuvo que ingresar a otra generación, ¿cierto? Me encanta lo que dice Deuteronomio, que lo puse aquí, 34, 7, 12, dice así, miren. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, con todo. No se había debilitado su vista ni había perdido vigor, o sea, era un viejito fuerte. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en la llanura de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. O sea, lloraban harto. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y este verso me encanta porque dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. O sea, solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. O sea, nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Me encanta la descripción que hacen de Moisés ahí al finalizar su vida ya casi. Y para avanzar, porque aquí a poquito tiempo, aquí yo les puse una copia del tabernáculo, como era, no sé si lo habían visto anteriormente. Pero este era el tabernáculo, y este tabernáculo, el pueblo de Israel, cuando se movía o cambiaban de lugar, era todo transportable, o sea, lo desarmaban, los levitas estaban a cargo de hacer esa pega, y Aarón era encargado del sacerdocio adentro, pero todo esto era transportable. Entonces, aquí estaba la entrada, y aquí vemos, por ejemplo, todo esto era el patio, esta parte es el altar de holocausto, aquí quemaban los animalitos, ¿cierto? Aquí estaba el lavacro, se lavaban las manitos, y entrando ya al lugar, adentro de la habitación, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, este que está aquí, y aquí
el arca del pacto. Y aquí donde se guardaban las tablas, en este lugar, el arca del pacto. Se supone que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año a este lugar por el perdón de pecado. Entraba con un traje especial y dentro, abajo en su traje tenía campanitas para que sonaran cuando se escuchaba que él iba entrando. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote no estaba suficientemente limpio para ingresar al lugar santísimo, él moría por la presencia del Señor. O sea, se iba cortado. Hasta ahí no me llegaba. Entonces, si la gente que estaba afuera no escuchaba las campanitas, tenía un cordel que se amarraba y lo sacaban. Entonces, una vez al año entra el sumo sacerdote a este lugar para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Y para terminar, les quiero compartir un poquito, 5 minutos, de la ley de Moisés y Cristo. La ley de Moisés y Cristo. ¿Cuál es la actitud del Señor con respecto a la ley de Moisés? Me encanta porque el Señor declara abiertamente, no piensen, ¿se acuerdan esos versos que he venido a abrogar la ley o anular la ley o los profetas, sino que he venido para hacerla cumplir? O sea, sin duda se muestra muy crítico el Señor contra estos tipos religiosos, legalistas de la época, pero lo que me encanta es que Jesús mismo se sometió de alguna forma a la ley de Moisés, porque tenía participación en las grandes fiestas religiosas del judaísmo, o sea, él participaba, se incluía, hacía las cosas que se le exigía de acuerdo a la ley, y realmente él cumplió con todos los principios morales, si uno se pone a pensar y ver la vida de Jesús, él cumple con todos los principios morales establecidos en la ley, entonces nadie le puede negar aquello al Señor. Nunca lo vieron siendo egoísta, nunca lo vieron siendo mentiroso, nunca lo vieron siendo, no sé, no compasivo o no teniendo amor por los demás o apuntando con el dedo, nunca lo vieron haciendo eso. O sea, el Señor cumple en su totalidad todas las leyes morales que podemos encontrar en la ley de Moisés. Y lo que me encanta entender que Jesús no solamente vino a hacer cumplir la ley, sino que también profundizó en sus mandamientos. O sea, no eliminó literalmente el mandamiento, por ejemplo, no sé, no matará, no adulterará, sino que aquel que ofende de palabra a alguien o que aquel que codicia de palabra a alguien tiene la misma condición de pecador como aquel que comete suicidio o aquel que adultera literalmente. O sea, el Señor viene como a profundizar también un poco en la ley de Moisés, no a abogarla, no a anularla, sino a profundizar, a decir, bueno, no adulterarás, pero aquel que adultera en su corazón, aquel que mira a otra persona y la codicia en su corazón, ya está haciendo lo mismo que la otra persona. Aquel que miente ya está igual de pecador ante Dios que aquel que mata a alguien. Entonces, Jesús solamente no vino a cumplir la ley, sino que vino a profundizar en ella, a profundizar. Y me encanta eso. ¿Qué más les puedo comentar acerca de eso? A ver, déjenme ver mis notitas aquí para que no se me pase nada. Esto también es importante. Yo les dejé unas preguntas en los foros también en relación a todo esto, el tema del tabernáculo y el tema del sistema de sacrificio, o sea, un poquito a ver el simbolismo y cómo representa eso al Mesías, al Señor. Bueno, ya nosotros sabemos que es Jesús el Mesías, pero en ese tiempo ya no sabían quién era el Mesías, no sabían quién era Jesús. Y bueno, Jesús vino también a cumplir todo este tema del sistema sacerdotal, o sea, todo este sistema de sacrificios, todo el sistema del tabernáculo en sí, hacen referencia a la figura del Señor mismo y a su obra redentora. O sea, si ustedes se ponen a estudiar, yo les dejé un material ahí para que un poco puedan estudiar, pero todo este sistema de tabernáculo, todo este sistema que estableció el Señor simplemente es una referencia de lo que el Señor vino a hacer por nosotros después, a morir por nosotros, a darnos vida eterna y eso, pues, o sea, él es el simbolismo de todo ese del lavacro, de todo el altar del incienso, de todas esas cosas que podemos encontrar en el tabernáculo, simplemente representan al Señor en su obra redentora por nosotros. Y me encanta eso porque el hombre pecador puede recibir perdón y ser justificado por medio de la fe de quien hizo toda la apropiación del pecado por nosotros, que es Jesucristo. O sea, terminando con esto rápidamente, ya estamos listos casi. O sea, no sé si un poquito entienden un poco el contexto, pero la familia hebrea tenían que, para poder pedir perdón, por ejemplo, una vez al año iban, el sumo sacerdote entraba, pero la familia hebrea siempre tenía que llevar, cada familia llevaba un animalito para ser sacrificado. Ese animalito simplificaba que
representaba en realidad a esa familia. Entonces ese animalito tomaba el lugar de la familia para que muriera por la familia, fuera sacrificado y se esparciera la sangre. Eso es lo que vino a hacer el Señor por nosotros. El Señor vino a tomar el lugar de ese animalito que cada familia lleva al pueblo hebreo por nosotros, en vez de nosotros ir y morir por nuestros pecados, el Señor tomó nuestro lugar como animalito. Por eso le dicen el Cordero de Dios, y también tomó el lugar como el sumo sacerdote, porque Él se intercede y es el camino hacia el Padre. O sea, no hay otro camino hacia Dios que no es Jesús. O sea, Jesús es el único camino. Él es nuestro sumo sacerdote. Él vino a hacer su sacrificio una vez y para siempre, tomó nuestro lugar como corderito y también es nuestro sumo sacerdote. Y gracias a esa redención que viene a hacer el Señor, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y podemos ser salvos. Y eso es lo que me encanta y les quería compartir. Ya, terminando. Bueno, ya estoy terminando, esa es la última reflexión. Tengo unas preguntas rápidamente. ¿Están ahí, cierto? Ya, en un minuto terminamos, porque algunos tienen clase después con el Felipe. Sí. Pregunta rápidamente. Los israelitas hicieron un becerro de oro a pesar de la oposición de Aarón. A ver si leyeron. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Los israelitas hicieron un becerro de oro a pesar de la oposición de Aarón. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Sí. O sea, ¿Aarón se opuso a hacer el becerro o no se opuso? Los israelitas hicieron un becerro de oro y Aarón se opuso o no. Aarón no se opuso. Falso. Ya. Seguimos adelante. La 2. ¿El episodio del becerro revela la tendencia idólatra del ser humano? Esa está fácil. Verdadero. Cuando Dios anuncia que destruiría al pueblo, ¿es una prueba para Moisés? Cuando Dios, ¿se acuerdan que yo les conté que esa historia? Cuando Dios anuncia que destruirá al pueblo, es una prueba para Moisés, le dice, vamos, yo voy a hacer una nación contigo, así que quiero destruir a los israelitas. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Sí. Los pecadores debieron beber agua con el polvo del oro del becerro. Esta está buena. ¿Verdadero o falso? Falso. Dicen que es falso la última, no, es verdadera. Tuvieron que beber agua con el polvo del oro del becerro. Ya me quedan como dos preguntas. ¿Los levitas intercedieron en oración para que nadie muriera por el becerro? Si leyeron la historia, esta la van a poder responder. Yo les di delante o sea, de que intercedieron o no intercedieron. Lo que agarraron su espada y mataron a todos los que estaban de acuerdo con el becerrito. Entonces es falso. Una evidencia que Dios renovó el pacto fue que se escribieron nuevas tablas. Verdadero. Una evidencia que Dios renovó el pacto fue que escribieron nuevas tablas. Verdadero. Sí. Y me quedan estas tres. ¿El tabernáculo era una forma palpable de la presencia de Dios entre ellos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El pueblo fue obligado a ofrendar para construir el tabernáculo. Ah, sí, este es un detalle, así que si lo leyeron se lo van a saber. Si no, verdadero, sí. No, no fue obligado, falso. El pueblo entregó su ofrenda de acuerdo a lo que ellos querían entregar. Fue una ofrenda, o sea, al Señor les digo, esta es una ofrenda, así que todos los que, como ustedes quieran ofrendar, ofrendaron. Solamente los más adinerados pudieron dar para construir el templo. No, falso, porque... falso, está bien. Bueno, y la última también es falsa, porque hasta el que tenía poquito podía dar. Así que eso. Ahí me quedan dos. Este es un detalle. Bezaleel y a Goliat fueron ungidos por el Espíritu Santo para construir el templo, ¿verdadero o falso? El diseño del tabernáculo lo copió Moisés de los templos que había en Egipto. Falso. La primera, Bezaleel y a Goliat sí fueron ungidos, así que es verdadera, y la segunda es falsa. Y eso es todo. Ah, no, mira, me quedando. Chequina era una forma visible de la presencia de Dios. Sí. Y el primer paso para hacer caso de esta simbolizaban con el lavacro. Ahí se las dejo. La mayor gloria del tabernáculo es la misma presencia de Dios viviente. Sí, verdadero. Ya, ahí estamos. Dios les bendiga, chiquillos. No me quería pasar más porque sé que algunos tienen clases después con el Felipe, así que eso es todo.
Que el Señor los bendiga, gracias por conectarse, espero que hayan aprendido, léanse. El foro está subido ya hasta arriba de la plataforma, son 3 preguntas, tienen hasta el domingo a las 22 horas para responderlo, así que respóndanlo y el que no lo responde va a tener un 0, y el que lo responde va a tener un 7. Así que, bueno, vamos a estudiar, todos nos pillaron. Así que bueno. Léanse el material, subí el libro completo del Pentateuco, ahí está, hay muchas cosas, bueno, que no hablamos hoy día están ahí, así que léanselo, les puse las páginas y respondan las preguntas, así que el Señor los bendiga, que tengan buena tarde, noche, y nos vemos